presente el menor F, que lo voy a identificar en adelante de esa manera, y también el imputado Daniel Silva Huerta. Bien, esta es una audiencia que fue que es propia de una ampliación de una detención. Señora fiscal, usted queda con la palabra, salvo que los abogados defensores quieran plantear alguna cuestión previa. Magistrado, por la defensa penal pública del adulto, solamente corroborar que se expresen o se deje constancia de los antecedentes que motivaron la detención sin perjuicio de haber una orden de por medio, de la cual estamos al tanto, pero solicitamos conocer los antecedentes que se tuvieron a la vista por el juez para decretar esa orden y posteriormente se abra debate sobre la legalidad de la detención del adulto. Doña Romina, ¿alguna cuestión previa? Su señoría, es que respecto a mi representado adolescente, él ya fue controlada su detención el día martes. Por lo tanto, respecto a él es solo formalización y del adulto sería el control de la detención, así que nada que agregar. Sí, comprendo. Señora fiscal, la detención del adulto, diga usted los antecedentes de la misma para poder determinar si es legal su detención, sí o no. El adulto Daniel Silva Huerta fue detenido por una orden judicial que fue emanada desde este mismo tribunal por la magistrado Loreto León, y se encontraba vigente, por lo cual ayer se hizo efectivo esa orden, fue intimada legalmente, fue detenido por la Policía de Investigaciones en horas alrededor de las 2:30, 1 de la tarde del día de ayer, y puesto a disposición de este tribunal a las audiencias de las 9:30 de la mañana. Así que es en cumplimiento de la orden judicial que fue detenido. Muy bien. Al señor defensor. Recording in progress. ¿Tiene alguna objeción a la detención? Magistrado, vamos a incidentar la legalidad de la detención sin perjuicio de existir una orden como hemos señalado y que el contenido de esa orden está a la vista de esta defensa. Entendemos que la información con la cual contaba el Ministerio Público al tiempo de solicitar dicha orden y hacer entrega de esos antecedentes al juez de turno no consisten o no se condicen, mejor dicho, con los estatutos jurídicos que pesan sobre el ente persecutor a la hora de generar prueba o arribar al esclarecimiento de los hechos en virtud de esta investigación que al menos a esa fecha era desformalizada y hasta este minuto, digamos, sigue siéndolo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar a nuestro juicio, señoría, para arribar a esta conclusión? En primer lugar, existe numerosos informes policiales dentro de los cuales... Pare un poquitito, señor abogado, pare un poquito. Yo le voy a pedir a los medios de comunicación que omitan, perdón, que cierren sus sonidos, puesto que de repente puede tener algún sonido que va a quedar grabado. Veo Contigo en la Mañana y Canal 13 todavía con sus audios abiertos. Por favor, ciérrenlo. Siga nomás, señor abogado. Gracias, magistrado. Como hemos dado cuenta, existen numerosos informes policiales que dan cuenta a su vez de diligencias investigativas, de las cuales destacaremos esencialmente un informe policial, el informe principal, que da cuenta de principalmente la declaración de un testigo de carácter protegido que habría declarado con fecha 16 de enero del 2022 y que a nuestro juicio de esa declaración fluye gran parte de las informaciones que se tienen en consideración para conectar este ilícito a la participación de mi representado. Cuestionamos principalmente este elemento, puesto que, sin perjuicio de lo que se dirá en lo sucesivo, no voy a interiorizarme todavía en los antecedentes que tuvo el Ministerio Público. Sí vamos a cuestionar la calidad de testigo protegido. No existe, desde este momento en que declaró, al menos la información que tenemos a la vista es del día 16 de enero del 2022, ocasión en la que ya aparece como un eventual sujeto de interés mi representado. De esta actuación, por cierto, no se le notificó, no se entregó tampoco noticia a la Defensoría Penal Pública de que existía antecedentes en contra de esta persona, y sin perjuicio de que se arribó a numerosas diligencias investigativas por medio de otros elementos que no fueron esta declaración. Por cierto que esta testigo protegido número 1, de la cual no se conoce ninguna identidad, de la cual entendemos que existen saltos lógicos importantes a la hora de conocer cuál es el origen de su declaración o a su vez cómo es que aparece esta persona, la testigo protegido número 1, como sujeto de interés. Entendemos que no
existe un debido respeto a lo que en esta etapa podemos señalar como un debido proceso. Sabemos que si hay orden judicial, usualmente la discusión no se sostiene, no se debate. En esta ocasión entendemos que por la falta de antecedentes que, insistimos, nos haga conectar a cómo se llegó a la declaración de la testigo protegido número 1, que básicamente en sus declaraciones entrega numerosos antecedentes sobre varias personas que estarían conectadas en este hecho. Considerando que el Estado de Chile fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loncos, Norín, Catrimán versus Estado de Chile, en donde el cuestionamiento principal se debió a la imposibilidad de interrogar en ese caso en un juicio oral, pero inclusive desde los albores de las primeras diligencias investigativas, desde los albores de la investigación, en este caso de una fecha, en todos los casos, posterior al día 13 de enero del 2022, particularmente durante la primera semana, donde se generan estas primeras diligencias, declarando este testigo el día 16 del mismo mes y año. Entendemos que faltan numerosos antecedentes de cuestionar, por ejemplo, la participación que esta misma persona u otras que han declarado puedan tener en el hecho. En ese sentido, entonces, consideramos que no se ajusta al principio de presunción de inocencia, que se vulnera las normas del artículo 1º, 4º y demás pertinentes del Código Procesal Penal, en orden a que los derechos de defensa como garantía judicial de acceso a la justicia se deben entregar desde los primeros momentos del proceso, particularmente así lo señala el artículo 7º del Código Procesal Penal, en cuanto a la calidad de imputado. Esto es indiferente a la situación, o mejor dicho, el derecho a defensa y su ejercicio efectivo, su comienzo y su renunciabilidad son indiferentes a el momento en que se haya formalizado la investigación. En ese sentido, citamos fallo rol 2855 del año 2012, considerando 18 de la excelentísima Corte Suprema, en orden a que, si bien es cierto, no estaba habido el imputado en fechas anteriores a las que se ha informado por la Fiscalía en cuanto a su detención, lo cierto es que la diligencia investigativa y su derecho a defensa se ejercía ya, o era susceptible de ejercer ya desde ese minuto. No ocurrió por motivos que se informarán o se conocerán en lo sucesivo de la causa, pero en rigor no existió un debido cuidado, un debido respeto a estos derechos de conocer los antecedentes de investigación que pesan en contra de esta persona, ni en un minuto posterior, y recién ahora, como hemos señalado, desde un par de horas hasta este momento es que podemos tener dichos antecedentes, se cuestionan. Entonces, por ese motivo, solicitamos que con los escasos antecedentes que hay en contra de mi representado, de los cuales podemos adelantar un video en el cual se asocia su voz, solamente su voz, sin ningún elemento que podamos entender hasta este minuto, y que la declaración del testigo protegido, junto con otros hallazgos, son elementos que no son consistentes, entendemos, para entregar una participación específica y que conecte al hecho, es que vamos a solicitar que se declare la ilegalidad de la detención, en este caso por no coincidir con los artículos ya señalados y el estatuto legal que protege a todo justiciable. Nada más que agregar. La Fiscalía, ¿qué opinión tiene al respecto? Magistrado, entiendo yo que estamos en el contexto de un control de detención por una orden judicial. Y en ese sentido, habiendo el tribunal, en este caso, solamente hacer presente que cuando se ocurrió este hecho, que fue el día 13-14 de enero, nosotros tomamos noticia del día 14, se solicitó ya en esa oportunidad una orden, se logró titularizar al imputado en base a los elementos que estaban asociados, que los voy a agregar en el fondo de esta audiencia, porque en definitiva, pero esos elementos fueron suficientes para que la juez, la magistrado Diana Uribe, decretara una orden de detención casi inmediata a la denuncia respecto de Daniel Silva Huerta. Posteriormente, se solicitó una segunda orden a la magistrada Villa Torres respecto del otro imputado. Y después esa orden se amplió por la magistrada Torres, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 3 semanas. Tanto la magistrada Uribe consideró suficientes los antecedentes para la orden, posteriormente la magistrada Aida Torres, con los mismos antecedentes, considera suficiente y decreta otras órdenes, y finalmente, como las órdenes habían sido verbales y por un periodo de tiempo que se encontraba en las primeras fases investigativas, finalmente yo le solicité a la magistrada León el día lunes pasado que en el fondo las órdenes fueran ampliadas a ambas policías, y ella también estimó que los antecedentes eran suficientes para proceder a una detención ya respecto de ambas policías. Por tanto, se iban
de alguna manera sustentando mayor información en base a antecedentes bastante extensos. Yo creo que en el fondo podemos entrar a valorar ese tema. Y lo que plantea la defensa más bien me parece más bien incidencia respecto a la legalidad de las pruebas, que puede ser materia de debate directamente ya en la audiencia de preparación de juicio o de juicio oral. En ese sentido entendemos que siendo una orden judicial y habiendo tres jueces distintos que estimaron que los antecedentes eran suficientes para ello, no solamente un juez, sino que 3 jueces, y entendemos que los antecedentes eran suficientes para estimar que habían presupuestos para solicitar una orden de detención y hacer comparecer compulsivamente al imputado a esta audiencia, que de hecho se sostiene incluso porque él fue traído por una orden, o sea, no llegó voluntariamente, por lo tanto, en ese sentido la defensa no tenía ningún contacto previo con él, era una persona que estaba prófuga de la justicia, y en ese sentido entendemos que no se han vulnerado sus derechos y todos los antecedentes que se van a exponer latamente ya en la audiencia, probablemente ya en el contexto de un juicio oral, están ajustados a derecho. Bien, el tribunal va a rechazar la petición de la defensa fundada en 2 cuestiones principales. La primera es que esto ya fue resuelto por un tribunal, juzgado de garantía de Viña del Mar, quien estimó que había suficientes motivos para proceder a su detención. La segunda, que no es menor, es que el imputado tiene una orden pendiente en otra causa. Luego su detención de todas maneras iba a ocurrir, puesto que era, como dijo muy bien la señora fiscal, una persona que estaba prófuga de la justicia, por la otra causa que más tarde podremos revisar. Y finalmente, este tribunal debe dejar constancia que todos los antecedentes que se han escuchado como alegato del abogado de la defensa son alegatos que más bien miran, tal como dijo la señora fiscal, a la preparación del juicio oral para ver la legalidad de algunas pruebas o al fondo, para determinar si esas pruebas son consistentes o no. De tal manera que hay suficientes motivos para declarar que la detención estaba ajustada a derecho. Entonces, ya habiéndose resuelto eso, señora fiscal, usted queda con la palabra. A los 2 imputados les voy a pedir que pongan mucha atención a lo que va a decir la señora fiscal. Gracias, magistrado. Vamos a proceder a formalizar investigación respecto de los 2 imputados aquí en audiencia por los siguientes hechos. Con fecha 13 de enero del año 2022, la víctima, don Juan Javier González Farfán, pasadas las 20 horas aproximadamente, él salió de su domicilio desde la ciudad de Villa Alemana a trabajar como chofer de colectivo en un trayecto que cubría las ciudades de Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Lo hacía a bordo de su vehículo, un automóvil marca Hyundai, modelo Accent, placa patente única HWZS41. En tales circunstancias, mientras la víctima realizaba este recorrido habitual, fue abordado por el imputado Daniel Silva Huerta. Esto ocurrió en la ciudad de Viña del Mar. Posteriormente realizan un viaje hacia el sector de Quilpué y vuelven nuevamente a Viña del Mar, trasladándose en este vehículo hasta la ciudad de Valparaíso, llegando a un domicilio ubicado en calle El Crisol, sector Playa Ancha, Valparaíso, donde la víctima fue retenida por los imputados Daniel Silva Huerta, alias el Dani, el imputado adolescente F, y otro imputado alias el Cojo, privándola de su libertad, exhibiéndole un arma de fuego tipo fusil, con el fin de intimidarlo y obtener respecto de este sus claves bancarias. Fue agredido físicamente por los imputados y le sustraen con ánimo de lucro y contra su voluntad especies de su propiedad, entre ellas dinero en efectivo, tarjetas bancarias, una cadena de plata, sus anillos y el automóvil marca Hyundai, modelo Accent, placa patente HWZS41. Estos imputados, junto a otros sujetos, posteriormente realizan acciones para ocultar el delito. Introducen a la víctima en el portamaletas del automóvil y la trasladan hasta un lugar aún no establecido a la fecha, luego de transcurrido 3 semanas, mientras el vehículo fue habido el día 14 de enero del año 2022, alrededor de mediodía, en circunstancias que intentaban deshacerse de este, siendo detectado por su personal de carabineros en el sector de Nueva Aurora, Viña del Mar,
siendo, obligando a las personas que en ese momento lo conducían a abandonarlo y darse a la fuga del sector por una quebrada existente cerca de ese lugar. Este hecho, a juicio del Ministerio Público, sería constitutivo de un delito de secuestro calificado en los términos del artículo 141, inciso final del Código Penal, en calidad de autores en grado de desarrollo de consumado. Al imputado, don Daniel, ¿comprendió usted lo que acaba de decir la señora fiscal? Sí. Al imputado menor de edad, identificado como F, ¿comprendió usted lo que acaba de decir la señora fiscal? Sí, señor magistrado. Sí. Se tiene presente la formalización, plazo de investigar, cautelares. Señora fiscal. Magistrado, en atención a los hechos en materia de la formalización, solicitarse puedan fijar cautelares de máxima intensidad, en este caso la internación provisoria respecto del adolescente y la prisión preventiva respecto del imputado Daniel Silva Huerta. En base a los presupuestos que voy a pasar a exponer al tribunal para fundamentar la necesidad de cautela. En relación al inicio de esta causa, como ya se adelantaba al tribunal, se inició una denuncia por parte de la familia de don Juan González el día 14 de enero del presente año. Esto más o menos coetáneo con el hallazgo del vehículo que fue encontrado también en la vía pública ese día 14 de enero, alrededor del mediodía, acá en la ciudad de Viña del Mar. Es bien, con la denuncia de la presunta desgracia que interpone la familia, toda vez que don Juan no se tuvo noticia de él ya desde la noche del día 13 de enero, y con el hallazgo del vehículo se da inicio a esta investigación. Lo relevante, cuando el vehículo es encontrado, que esto ocurrió en el sector de Nueva Aurora, Viña del Mar, según da cuenta los antecedentes investigativos, primera instancia toma conocimiento de este hecho Carabineros, que alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente se pudo observar este vehículo que transitaba de manera errática por el sector de Viña del Mar Alto, lo que motivó el actuar policial y la persona que conducía el vehículo de la víctima, este taxi colectivo, al ver la presencia policial se habría dado a la fuga del lugar por un sector de quebradas aledañas a este sector de Viña del Mar Alto. En ese vehículo se encontraron evidencias relevantes que en el fondo van estableciendo la imputación que hemos planteado el día de hoy. En particular, el vehículo presentaba manchas pardos rojizas, principalmente en la zona del portamaleta del mismo, y además se encontraron en el mismo dos teléfonos, un teléfono marca Huawei, que no pertenecía a la víctima, y otro teléfono marca Xiaomi que era propiedad de la víctima. De hecho tenía la carcasa en la parte de atrás del teléfono una fotografía de la víctima con su hijo. Y con ese antecedente, el personal de la Policía de Investigaciones pasó a hacer las primeras diligencias. Primero se trabajó con Carabineros en la primera instancia, y posteriormente con la Policía de Investigaciones por autorización judicial de la magistrada Uribe se procedió a la revisión de los teléfonos. Quedaban elementos relevantes que los voy a pasar a exponer. En particular, según lo que aparece en los teléfonos que fueron encontrados en el lugar, uno de estos se logró establecer que pertenecería al imputado Daniel Silva Huerta, ¿ya? Uno de los teléfonos que fue encontrado en el vehículo. Teléfono que además contenía, bueno, fotografías de y una serie de conversaciones vía WhatsApp que da cuenta de una dinámica fáctica. En particular, según el informe policial, y particularmente aquello que da cuenta en un anexo que se denomina A6, que es un informe... Doña Vivian, un momento. Quítale el sonido al Canal 13 y a los demás periodistas que aparezcan con sonido. Están interviniendo con sonido, no podemos hacer otra cosa. Ya, señora fiscal, puede continuar. Bueno, respecto a esos teléfonos, magistrados, como ya le he planteado yo, esos teléfonos que son encontrados en el vehículo de la víctima, vehículo que más presentaba manchas pardo rojizas en su interior,
uno de estos teléfonos se logró establecer que pertenecería al imputado Daniel Silva Huerta. Es un teléfono que aparecía en su fotografía, en fin, se logra establecer que sería de su propiedad. Y en el mismo aparecen una serie de mensajes que son relevantes, que son mensajes de texto, dando cuenta de una dinámica fáctica, más o menos en la noche del 13 de enero, donde la mayoría son mensajes de audio, que están transcritos en el informe policial, dando cuenta donde este sujeto Dani, que sería el imputado, que se denomina en su WhatsApp, Dani se comunica con una persona, señalándole que va en el coleto. Eso fue alrededor de las 23:30 del día 13 de enero, según el registro de esta mensajería. Dice, voy en el coleto, no tengo internet para la llamada, y el viejo del coleto va de sapo. Posteriormente, 23:33, misma persona, mismo emisor, Dani, mensaje de audio, un sujeto dando cuenta que dice, hermano mío, voy subiendo por Carampangue, para Montedónico, para llegar a Playa Ancha, reiterando que va en el colectivo. En el mismo sentido, hay mensajes del sujeto que aparece como NN1 en el informe, a Dani dando cuenta que se apure y que tiene que traer una amiga. 23:30, mismo mensaje, dice, voy subiendo, dice el Dani, voy subiendo, yo ya estoy borroso, yo ya estoy borroso, estoy viendo borroso este huevón. Después hablamos en la casa. Ya sabéis, pues, hermano mío, que hay que cuidar la empresa. Otro mensaje también alrededor de la misma hora dice, vente para acá luego, ¿qué pasa con el colectivo? No importa que el viejo sea sapo, después lo mando con alguien y que se bajen antes. Según el informe de la Policía de Investigaciones da cuenta de, en el fondo, de estas conversaciones y que se puede ya graficar con los análisis de tráfico de estos teléfonos, que en definitiva alrededor de las 21 a 22 horas, porque los análisis son más o menos 2 horas de la georreferenciación, el imputado Daniel Silva Huerta habría abordado este vehículo de la víctima en el sector colindante al reloj de Flores, más o menos el radio de 1 kilómetro, en base a la georreferenciación, donde aborda el imputado Daniel Silva Huerta aborda el vehículo de la víctima y habría un trayecto hacia Quilpué, y posteriormente inician este trayecto hacia el sector de Playa Ancha. Posteriormente, en base a estos análisis de los teléfonos, en particular el teléfono que fue encontrado en el lugar, se logra establecer que este teléfono, en definitiva, tiene una ubicación en un domicilio en el sector de Playa Ancha, en el sector de El Crisol. De ahí que se plantea también la hipótesis fáctica que el imputado Daniel Silva Huerta lleva a la víctima a este domicilio de Playa Ancha, que es en la calle El Crisol. Tanto georreferencialmente se ubica el teléfono del imputado, y por ende entendemos el imputado, porque también hay mensajes de audio que dan cuenta que él era quien utilizaba el teléfono en ese momento, es que se ubica en este domicilio del Crisol. Esto también se condice con el análisis del teléfono de la víctima, que dan en el fondo el mismo punto de unión, este encuentro en el sector de Viña del Mar, ya la noche del 13 de enero, y posteriormente este traslado al sector de Playa Ancha, en este domicilio del Crisol. Según los antecedentes también de los teléfonos que se pudieron evaluar, el teléfono de la víctima no se pudo desbloquear, así que no se pudo obtener más información como mensajes de texto, llamadas, porque estaba con un tipo de código que no es posible poder trabajar con él, según también da cuenta el informe, pero en base a los análisis de los tráficos se puede establecer que efectivamente el teléfono de la víctima permaneció en ese domicilio, o hubo movimiento en esa noche y madrugada de ese día, y ya la madrugada del 14 de enero, momentos así de lapsos donde no hay tráfico de información, pero en definitiva se sitúa en ese lugar el teléfono de la víctima, y posteriormente la salida ya del sector hacia, ya en la hora de la mañana, ya posteriormente a Viña del Mar. En el mismo sentido, el teléfono del imputado Daniel Silva Huerta se sitúa en este domicilio del Crisol, posteriormente tiene varios movimientos en la madrugada, lo que se condice con
la acción probablemente de salir del domicilio para ir a sacar dinero de las tarjetas, no son presupuestos investigativos, pero en definitiva hay en el fondo una salida del imputado Daniel Silva Huerta de ese domicilio o de su teléfono, y posteriormente un regreso a este inmueble de Playa Ancha que también se sitúa en horas de la madrugada del día 14, y posteriormente la salida ya en la mañana de ese domicilio del Crisol hacia Viña del Mar, y finalmente el lugar donde es abordado ya o se produce este encuentro con Carabineros, donde definitivamente se vaya el vehículo, que es la mañana del 14 de enero. En base a ese antecedente, es que en definitiva se pudo trabajar investigativamente en base a la información que hacía este teléfono, y pudo establecer de alguna manera alguna dinámica causal y un lugar. Estableciéndose además el lugar donde habrían ocurrido estos hechos, se realiza en ese domicilio una entrada y registro autorizada por el tribunal. Ya teníamos un lugar que se denomina policialmente el lugar de cautiverio, donde se habrían encontrado los imputados junto a la víctima en ese domicilio. Y es allí que, según da cuenta el informe policial, que tiene también a la vista la defensa, es que se realiza este ingreso autorizado judicialmente al referido domicilio, y de ello se grafica mediante el informe policial que da cuenta, y el anexo A11 del informe policial número interno 401-2655 de la Policía de Investigaciones y Homicidio. En este se hace el registro del domicilio el día 17 de enero, que corresponde a un domicilio ubicado en el sector de Playa Ancha, un domicilio de 3 pisos, sin número, está ubicado también georreferencialmente, donde se establece que habría sido el lugar de cautiverio, donde estarían en estado los imputados, y lo relevante, se pudo establecer que ese lugar había sido limpiado. Ya el 17 de enero habían indicios de que se había limpiado con cloro, en fin, se ve un lugar bastante limpio, por lo menos en apariencia. Y en lo relevante se encuentra en ese lugar, está fijado fotográficamente, se encuentran manchas pardo-rojizas en ese domicilio, que aún están en proceso de análisis todavía bioquímico, porque hay varios componentes químicos que están siendo trabajados. Y en ese mismo domicilio se encontró oculto un fusil con munición, que fue levantado por la Policía de Investigaciones como elemento de evidencia. Por ahí que también se plantea en los presupuestos prácticos que la víctima habría sido amenazada con esta arma de fuego que se encontraba por lo menos en ese domicilio que fue hallada por la policía en el lugar. Esta información, señorías, es muy relevante porque además posteriormente según da cuenta un anexo al segundo informe policial que invita a la Policía de Investigaciones, que da cuenta de múltiples diligencias investigativas. El anexo del segundo informe policial, que tiene fecha de ayer, que fue también puesto en posición de la defensa del agregado homicidio. El anexo A2 hace un análisis porque la Policía de Investigaciones habría recibido un video donde se observa a la víctima, a don Juan, y una persona que se observa que estuviera como en un domicilio, se ve como una mesa, una pared, en fin, una silla, y esa pared, mesa, por lo menos pared y silla y lugar correspondería al domicilio del Crisol, según los antecedentes que dan cuenta de las imágenes fotográficas que están adjuntas en la carpeta. Y también en ese video se le está intimidando con un arma de fuego, que correspondería a este fusil que fue encontrado en el domicilio del Crisol. Y por lo tanto hay un cotejo ya con una evidencia, un video que da cuenta que efectivamente la víctima estuvo en ese domicilio. Según los antecedentes georreferenciales del análisis de teléfono, sería esa noche, ya la madrugada, noche del 13 de enero, madrugada del 14, y en ese lugar fue intimidada con esta arma de fuego por 2 sujetos, según los análisis, porque como los mismos teléfonos, el mismo teléfono que fue encontrado en el lugar el teléfono del imputado Silva Huerta contenía una serie de mensajes de voz. Se puede establecer en base a la información que maneja la policía, que en definitiva las voces que se escuchan en ese video
amenazando a la víctima, exigiéndole la entrega de las claves, sería la voz del imputado F, como se dijo, y del otro coimputado en la causa que nosotros individualizamos apodado el COF, dando cuenta en definitiva de que estas personas nos estarían intimidando y exigiéndole la entrega de sus claves de seguridad en ese lugar. Y además, en ese domicilio, como ya estaba el tribunal, se encontraron marchas farmacológicas que dan cuenta que también hubo una agresión. En ese contexto, hay información, se logró establecer también a través del análisis del teléfono respecto de un testigo que se sitúa en el lugar, por eso aparece como testigo protegido, dando cuenta que efectivamente esa noche, ya la madrugada del 14 de enero, en ese domicilio se encontraría el imputado adolescente, el imputado Daniel Silva Huerta, el sujeto apodado El Cojo, y la víctima, y habría habido una agresión a la víctima por estas personas, y en ese sentido el testigo claro es indicar que las personas que estaban en ese lugar era el imputado Silva Huerta, el imputado y el otro imputado apodado El Cojo, habiendo una declaración respecto de esta persona, obviamente por reserva de identidad, cuando tendrá por la gravedad del delito, está con una reserva de su identidad, pero está fijado su declaración, están los antecedentes que dan cuenta cómo efectivamente esa madrugada la víctima fue agredida en el lugar por los imputados, y después incluso empiezan a hablar de la expresión de que en el fondo había que ocultar toda esta situación. Misma testigo que después tomó conocimiento en horas de la tarde a través de los propios dichos del diputado Daniel Silva Huerta, que habría que en el fondo ocultar el finado, estaban desesperados, tenían que hacerse el vehículo, elementos de ese tipo, dando cuenta de una acción violenta que habría ocurrido ya a la madrugada del día 14 de enero del presente año. Por lo tanto, en esos términos, respecto del imputado Silva Huerta, en relación a la dinámica fáctica, está su teléfono en el lugar, está sindicado, aparece claramente el teléfono de él, las conversaciones dando cuenta de la dinámica de interacción. Por otro lado, está siendo sindicado también por estos testigos protegidos respecto a que en definitiva él estaría en ese lugar, y él después había sido la persona encargada de hacer desaparecer las evidencias del delito, e incluso el vehículo. Según los antecedentes también investigativos, él sería la persona que iba a bordo del vehículo cuando es interceptado por carabineros el día 14 de enero del 2022, y es la persona que después se había ocultado y había pedido ayuda en definitiva para eludir la acción de la justicia después de esta acción. Respecto, además, magistrado, en relación al vehículo, también se encuentra acreditado en base a los informes bioquímicos. En particular, hay un informe bioquímico 59-2022 elaborado por la Policía de Investigaciones, la Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones, donde se pudo establecer que el vehículo efectivamente tenía sangre, era una importante cantidad de sangre, sobre todo en la zona donde se guarda la rueda del vehículo. Y esa sangre se pudo establecer también a través del informe bioquímico, el 59-2022, que correspondería a sangre de la víctima. Ese elemento ya está, que además es uno de los elementos que estuvieron en vista ya para pedir las órdenes de detención. Y además en ese vehículo lo relevante se encontró una huella, informe dactiloscópico 6-2022 de la Policía de Investigaciones, también del Laboratorio Criminalística, donde en el mismo vehículo de la víctima que fue periciado por la policía se encontró una huella, y esa huella es coincidente con la del imputado F. ¿Ya? Hay un informe de huella que también lo sitúa en el lugar. En la dinámica causal, en horas de la madrugada se logró establecer que el imputado adolescente habría salido en este vehículo alrededor de las 5 de la madrugada desde el domicilio del Crisol hacia la ciudad de Viña del Mar, y habría concurrido a un servicentro, que es un servicentro COPEC ubicado en el sector de Placilla. En base a eso estaba graficado en el anexo A-19 del informe policial, donde se pudo constatar que el día 14 de enero del año 2022, a las 05:24 de la madrugada, el vehículo de la víctima ingresa a este servicentro COPEC, y ese vehículo era conducido por el imputado, quien incluso cargó combustible y pagó con dinero en efectivo, según el registro judicial que hay de este. Que también, en el fondo, respecto del imputado Flavio, además de la declaración que plantea el testigo protegido, que lo sitúa en el lugar en esta acción de agresión,
hay huellas en el vehículo de la víctima y hay grabaciones de cámaras de Servicentro donde se le observa a él con el vehículo en horas de la madrugada del día 14 de enero a bordo de este. En circunstancias que ya la víctima, recordemos, había llegado a su domicilio la noche anterior y fue amenazada de intimidad en esos términos, en horas de la noche, de la madrugada de ese día. Respecto a los demás antecedentes, la declaración de este testigo protegido, dando cuenta de la dinámica de los hechos, dando reconocimiento respecto a las personas de los imputados. Están las actas de reconocimiento respecto de esto, en los anexos señalados. Está, además, informes policiales respecto a una serie de diligencias que dan cuenta de distintos domicilios que fueron revisados por la Policía de Investigaciones. Está también, hay declaraciones del círculo cercano de la víctima, dando cuenta en particular su señora, la señora Yasna Ramírez, sus amigos más cercanos, dando cuenta como en definitiva don Juan González es un hombre de trabajo, que se dedicaba a trabajar su colectivo generalmente en horas de la tarde después de cuidar a su hijo, y que habitualmente hacía ese trayecto desde la Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, posteriormente retornaba a su domicilio ya alrededor de las 12 o 1 de la mañana de manera habitual, y que definitivamente esa noche ellos quedaron en contacto alrededor ya de las 10:30, 11 de la noche, que fueron los últimos contactos telefónicos que tuvieron con él, y que después no hubo ningún otro contacto, procediendo posteriormente a hacer la denuncia por la presunta desgracia. Antecedentes relevantes también en la causa, está los informes de los movimientos bancarios de la víctima. No pudieron hacer uso de las tarjetas porque la víctima probablemente, y aún por supuesto, no le habría entregado las claves, por lo tanto hay informes también respecto a eso. No se habrían hecho uso de esas tarjetas bancarias que les fueron sustraídas a la víctima. Y en lo relevante también el testigo protegido, señoría, da cuenta de cómo, en definitiva, son los mismos imputados en esta agresión se estarían discutiendo por quién se quedaría con las cadenas, los anillos, en fin, el dinero de la víctima, dando cuenta también de esta dinámica en términos que se plantea en los presupuestos prácticos, que su intención era, en definitiva, apropiarse de las especies de la víctima, entonces se pidieron del vehículo de la misma con los fines ya señalados. Hay bastante información según que aún no está en la carpeta, pero solamente para referencia de todo lo que son las grabaciones de las cámaras de seguridad, dando cuenta de cómo este vehículo circuló por esta ciudad, el vehículo de la víctima, cómo esos teléfonos también circularon por la ciudad, en las distintas dinámicas que se plantean en los presupuestos fácticos. Hay un informe en el anexo A3 del informe policial número 2, que da cuenta de cómo los distintos puntos de coincidencia entre la ubicación georreferencial del teléfono de la víctima con el teléfono del imputado, dando cuenta de esta dinámica, como también este vehículo circuló ya en horas de la mañana, en horas de la madrugada del 14, y en la mañana del 14 también por el sector desde Playa Ancha hasta Viña del Mar y viceversa. Hay bastante información respecto de eso. En definitiva, dando cuenta de una dinámica causal que plantea la hipótesis que nos trae esta audiencia. En base a estos antecedentes, principalmente teniendo presente la denuncia por la presunta desgracia, teniendo presente el hallazgo del vehículo, los rastros de sangre de la víctima encontrados al interior del mismo, teniendo presente el análisis de los teléfonos encontrados en el vehículo, en particular el teléfono de Silva Huerta, las conversaciones que se plantean ahí respecto a que en definitiva se produjo esta acción, que después hay que deshacerse del finado, son elementos textuales que plantean estas conversaciones, teniendo presente además que se sitúa en el lugar a ambos imputados por un testigo, dando cuenta de la dinámica de acción, que respecto del imputado adolescente hay huellas en el vehículo del mismo, y los respectivos informes bioquímicos y todo lo que se ha planteado en esta audiencia, entendemos que hay presupuesto suficiente para estimar que en esta instancia procesal hay elementos en los términos que exige el artículo 140 letras A y B, para estimar que los imputados tienen participación en este hecho, que entendemos que ha privado de la libertad a la víctima, que hay una situación de agresión respecto de ella, que hay un ocultamiento del delito, que de hecho han transcurrido ya 3 semanas, se cumple el día de hoy, sin que don Juan pueda ser habido, a pesar de que también es un hecho que consta en la carpeta, pero también es un hecho público que le consta también a la familia, que se han hecho búsquedas por distintos radios de esta ciudad, desde el sector de Playa Ancha hasta el sector alto de Viña del Mar, con un gran despliegue policial, con perros, drones, y gran personal policial, incluso gente de la Fuerza Armada, que hasta el momento no ha podido ser ubicado don Juan, que dan cuenta que en definitiva estamos ante una hipótesis de un secuestro calificado,
en los términos que se ha formalizado para sustentar la necesidad de una internación provisoria y la prisión preventiva respecto de los imputados presentes en esta audiencia. Y solamente hacer presente además que ambos imputados son personas que tienen antecedentes o causas pendientes. Respecto del imputado adolescente, él no tiene condenas por crímenes o simples delitos, pero él a la fecha se encontraba sujeto en una causa también por un delito de robo con intimidación, de similar modus operandi, en una causa en el juzgado de garantía de la Ligua, que corresponde a la causa RUC 2100902716-2. Él se encuentra actualmente formalizado por un delito de robo con intimidación, respecto también de un chofer de la locomoción colectiva que habrían abordado en ese sector, y estuvo en internación provisoria, posteriormente de que fue dejado con la medida cautelar de arresto domiciliario total, medida que obviamente no cumplió desde ningún momento. De hecho, él encontraba también prófugo en ese sentido de la justicia, no había incumplido hasta ahí con incumplimiento de esta medida cautelar decretada por ese tribunal a la fecha, con lo cual hay necesidad de cautela respecto de su internación provisoria en base a su conducta previa y tener una causa vigente. Y respecto del imputado Silva Huerta, como ya se adelantaba al tribunal, él tiene causas pendientes por delito de tráfico de drogas, se encuentra en este momento con una orden de detención respecto de ese delito, de este mismo tribunal, que corresponde a la causa RUC 2001083-182-3, que se encuentra también formalizado en etapa de preparación de juicio, estando también con orden de detención de la misma. Por lo cual resulta necesaria también la necesidad de cautela en los términos que se ha planteado en esta audiencia, con una privación de libertad, por estimar que la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el bien jurídico vulnerado, la penalidad asignada al mismo, las circunstancias de comisión y la situación personal de ambos imputados. ¿Y plazo de investigación, señora fiscal? 120 días, magistrado. Bien, el abogado querellante, ¿qué tiene que decir al respecto? Su señoría, me voy a adherir completamente a lo solicitado por el Ministerio Público en cuanto a las medidas cautelares que está solicitando, y igualmente respecto al plazo de investigación, 120 días, su señoría. El abogado defensor del adulto imputado, señor Osorio, ¿algo que decir respecto de los 120 días de la prisión preventiva? No, del plazo de investigación, 120 días, no vamos a hacer cuestionamientos, sí de la medida cautelar, magistrado. ¿En qué sentido? Muchas gracias, señoría. Estamos en condiciones en esta etapa de cuestionar los artículos 140 letras A, B y C, particularmente por los siguientes argumentos. En primer lugar, el artículo 140 letra A, esto es los antecedentes que dan cuenta del delito. Si bien es cierto hay una presunta desgracia, entendemos que hay antecedentes que, o mejor dicho, los antecedentes que a esta fecha obran en la carpeta investigativa no pueden dar cuenta, entendemos, sin perjuicio de indagaciones o indicios que se habrían originado con la presunta desgracia y con el hallazgo y la búsqueda de la persona que aparece como víctima en esta causa. Entendemos que el delito de secuestro por ahora no está suficientemente acreditado. ¿Cómo arribamos a esta conclusión? Sin necesidad de profundizar de mayor forma las diligencias investigativas, señoría, y cuestionando lo que no existe, también podemos mencionar algunos elementos que se han omitido y que entendemos pueden decir relación o pueden contribuir a generar un cuestionamiento legítimo en el criterio de su señoría, y que en ese sentido presenta la propia defensa. Dar cuenta también de parte policial de fecha 14 de enero del 2022, en donde en Carabineros de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso se recibe denuncia por presunta desgracia
por parte de... perdón, denme un segundo extra, por favor. No, esta otra parte. Como habíamos señalado previamente, existe un video de corta duración, 13 segundos según se nos ha informado, y que si es que se prestó atención a la alegación del Ministerio Público, ese video estrictamente habría sido, y cito textual, recibido por funcionarios policiales. No tenemos el origen de esa prueba, entendemos que es esencial, tal como se advirtió en una primera etapa del control de detención, de conformidad con el principio de integridad judicial, establecer de forma clara y fehaciente cuál es la fuente, cuál es el origen probatorio de estas diligencias que, si seguimos los principios de la lógica en esta etapa, sirven como premisa para decretar una medida cautelar. En el camino o entre medio, digamos, existen varios presupuestos que se tienen que acreditar. Esto es cómo se arriba a la conclusión específica de que una persona determinada participó en un hecho. Y en ese sentido, lo único que existe, entendemos, son cámaras de videovigilancia, tanto de sistema de televigilancia público como de instituciones privadas, como lo es en este caso COPEC, como la bomba de benzina, en donde presuntamente se habría detenido el vehículo objeto de la presente investigación, con al menos un ocupante dentro de los cuales no está o no se encuentra mi representado. Sabemos, y no es necesario destacar mayormente este hecho, que todavía no se encuentra el cuerpo, y en ese sentido no es posible por ahora dar con una fecha de muerte, y en ese sentido tampoco es posible dar con una fecha específica, un momento específico en que la persona de la víctima se encontró bajo privación de libertad ilegítima, según reza el artículo 141 del Código Penal. Por todos estos motivos entendemos que la conexión fáctica que existe entre las conductas de mi representado, al menos dentro de las cuales, y a riesgo de ser majadero, no se encuentra asociado a su domicilio, el de Playa Ancha no es su domicilio, se identificó con un domicilio en Miraflores, Alto Viña del Mar, que el video, en donde también se advierte y que hemos cuestionado, que sería, según conjeturas también de la investigación, producido por asociación de el lugar o la locación espacial que aparece en el video, de conformidad con la inspección que realiza la Policía de Investigaciones, sería en Pasaje Crisol, y en ese video no se asocia nada más que la voz de una persona que sería mi representado Daniel Silva. Entendemos que esos elementos no se condicen con una investigación pulcra, por una investigación que se siente en presupuestos científicos o lo más cercano a conclusiones empíricas a las cuales se pueda arribar. Entendemos que esa voz o esa comparación de voces no puede entregar elementos legítimos a su señoría, tal como señalamos de conformidad con el principio de integridad judicial. El vehículo que aparece siendo conducido por otra persona, no por mi representado, particularmente según se ha señalado por el adolescente que ha sido formalizado el día de hoy, en donde también se asocia una huella digital a su persona, no hacia mi representado. Entendemos que son todas estas probanzas que no pueden contribuir a la calificación jurídica del artículo 150 letra A, ni menos a la participación de mi representado, tal como se ha señalado, dado que la persona adicionalmente que habría escapado del vehículo en persecución en el sector de Nueva Aurora, Viña del Mar, tampoco existe ningún antecedente que sea mi representado. De conformidad con el artículo 140 letra C, esto es la necesidad de cautela, podemos pasar a informar a su señoría que, si bien es cierto tenía una medida cautelar y una causa vigente, mantiene hasta esta fecha irreprochable conducta anterior, sin condenas, sin penas sustitutivas, sin más que esta orden de detención, esta causa vigente que es una sola, y en ese sentido entendemos que el principio de presunción de inocencia, insistimos con estos antecedentes que por ahora no son de la entidad suficiente como para imponer esta medida cautelar tan gravosa a una persona sobre la cual, insistimos, existe la declaración de un testigo protegido, de la cual no se tiene control judicial de su identidad, y adicionalmente de ciertos videos y elementos que habrían arribado de forma extraoficial, o al menos sin manifestación en la carpeta investigativa, a la Policía de Investigación. Entendemos que esto no puede fundar una medida cautelar de tal entidad. Mi representado tiene domicilio fijo, arraigo en la zona, y en ese sentido proponemos cualquier otra de las medidas cautelares del artículo 155, particularmente o inclusive la más gravosa de ellas, que sería el arresto domiciliario total. Nada más que agregar, ministro. Ya. La abogada de la defensa del adolescente.
Sí, gracias, magistrado. Respecto al plazo de investigación, me voy a oponer al plazo solicitado por el Ministerio Público, toda vez que se trata de un adolescente cuyos plazos son más restringidos que respecto a los adultos, siendo el plazo máximo de 6 meses. Por lo tanto, entendemos que, habiéndose además debatido o estando debatiéndose en esta audiencia esta medida cautelar tan intensiva, debiese restringirse la investigación a un plazo más acotado, por lo cual la defensa propondría un plazo, en este caso, de 70 días. En cuanto a la medida cautelar solicitada de internación provisoria respecto a mi representado magistrado, me voy a oponer a la solicitud. Para ello voy a cuestionar la concurrencia de los elementos del artículo 140 en sus letras A, B y C. Primero, en cuanto a la calificación jurídica, me adhiero también a lo solicitado por mi colega y a lo argumentado por él mismo, sin perjuicio de agregar algunos antecedentes. En primer lugar, su señoría, hacer presente que el artículo 141 del Código Penal y el Ministerio Público, habiendo formalizado por el inciso final del 141 inciso final, no se dan los presupuestos ni los elementos del tipo con los antecedentes que hay el día de hoy, pues dicho inciso exige, para estar dentro del secuestro calificado, que exista a la vez y además del secuestro y la retención un homicidio, una violación, o menciona algunas de las lesiones de los artículos 395, 396 y 397 número 1, que se refieren respectivamente a la castración, mutilación o lesiones graves. Sin embargo, al no haber dado aún la policía con el paradero de la víctima, en este caso no podemos estar frente a alguna de esas hipótesis, no podemos a ciencia cierta establecer efectivamente que la víctima se encuentra o fallecida o con alguna de estas lesiones. Solo se entiende que se encontraron algunos rastros de sangre en el vehículo que podrían ser de él o pertenecer a él. Sin embargo, ello podría ser hasta una lesión leve, podría ser sangre de nariz, distintas hipótesis. Por lo tanto, lo cierto es que para acreditar por parte del persecutor que existe una calificación jurídica determinada, lesiones graves o gravísimas, etcétera, debe haber una constatación de lesiones, la cual no existe. Por lo tanto, es imposible que se pueda dar por establecido el secuestro en los términos del artículo 141 inciso final. Entendemos, magistrado, que a lo sumo, podría entenderse que existe algún tipo de secuestro en relación a lo dispuesto en el inciso penúltimo del 141, cuya penalidad es bastante inferior a la del inciso final. Ello en primer término, su señoría, sin perjuicio adicional a lo que indica mi colega, además, que no existe claridad del móvil ni de la supuesta retención, y además del hecho de que las propias declaraciones de los testigos, incluida en este caso la pareja de la víctima, indicarían que él podría estar involucrado en algún tipo de problemas, toda vez que indica que desde el año 2018 en adelante, él se habría ido del domicilio a vivir con un amigo y que luego de eso y regresar a la casa, además de estar un tanto agresivo, habría comenzado a traer dinero que no conocía el origen, más de 4 millones de pesos, casi 5 millones de pesos, que de hecho él indicaba que iba a jugar pool. Sin embargo, la pareja señala que él nunca jugó pool, y que al consultarle dónde obtenía ese dinero, él al parecer era un tanto esquivo y indicaba que se lo pagaba el amigo por ser su cábala en el pool. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no sabemos tampoco si la víctima pudo haber estado involucrada en algunos otros problemas que digan relación con antecedentes diversos a un secuestro. Por lo tanto, en ese sentido, señoría, creemos que esta retención es dudosa y, como lo indiqué, más allá del inciso final. Ahora, en cuanto a la letra B, su señoría, esto es la participación de mi representado adolescente F en los hechos. Estimamos, su señoría, que previo a hacerme cargo de esas alegaciones, me gustaría que quedara constancia en audio también, para que su señoría lo sepa, toda vez que creemos que la participación principalmente se funda en el supuesto anexo A2, que es una captura de video, una fotocaptura de un supuesto video que fue recibido por la Policía de Investigaciones, cuyo origen nosotros desconocemos, y en la fotocaptura se concluye que una de las voces que amenaza supuestamente a la víctima es la de mi representado. Sin embargo, ese video no fue adjuntado a la copia carpeta que fue recibida por la defensa ni el día del martes, ni el día de ayer, ni el día de hoy en el receso. Y al ser consultado al Ministerio Público indican que no cuentan con ese video. Por lo tanto, yo concluyo que el Ministerio Público no tiene el video y no ha podido acceder al video. Desde ese punto de vista, entonces, solicito que, previo a seguir con mis alegaciones, se le consulte al Ministerio Público si efectivamente cuenta con ese video o solo con las fotos capturas que fueron acompañadas a la defensa previa a esta audiencia.
Termine con su alegato, después veremos. Bueno, respecto a ese video, señoría, entiende la defensa que no existe, o sea, no ha habido acceso a ese video, no solo por parte de la defensa, sino que por la propia fiscal, toda vez que por algo no fue remitido a la defensa. Quiero hacer presente que en ese video solamente se observa a la víctima sentada, un arma frente a él, pero no se observa ninguna persona. De hecho, si me permite compartir pantalla, me gustaría compartir la fotocaptura para que el tribunal pueda ver que no se aprecia ningún autor en ese supuesto captura de este video que dura 15 segundos. No sé si el tribunal me autoriza, señoría. No hay problema. Gracias. Su señoría, en esa fotocaptura se observa, supuestamente él sería la víctima y un arma que fue lo mencionado por la fiscal. Sin embargo, como señoría puede apreciar, no se ve ninguna persona que estuviera sosteniendo esa arma. También llama la atención a la defensa, en el fondo, la postura de la víctima, de estar o no amenazado, el arma no le apunta directamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es necesario e indispensable contar con el video para saber si efectivamente hay una amenaza de entrega de claves o tarjetas. Finalmente, el Ministerio Público está fundando en que este supuesto secuestro tuvo relación con intentar un robo de tarjetas de crédito y pedir claves, que por cierto no se utilizaron esas tarjetas, y el Ministerio Público supone que fue porque la víctima no daría las claves, pero lo cierto es que no está claro. Es indispensable para la defensa poder además cotejar ese video con la supuesta voz de mi representado, porque lo que dice el informe policial es que debido a algunos audios de WhatsApp, ellos concluyen que una de estas voces sería la de mi representado adolescente F, pero lo siento, señorías, que no se trata de peritos de voz, no existen los peritos de voz en la PDI, por lo tanto era indispensable que el Ministerio Público de tener ese video lo hubiese podido exhibir el día de hoy, porque quizás con la individualización de mi representado podría ya haberse estimado si la voz se parecía o no. Pero además, su señoría, sumado a lo que he mencionado previamente, la testigo presencial manifiesta que, supuesta testigo presencial, que es esta testigo protegida, manifiesta que en el lugar existían además otras personas, que no solamente estaría el sujeto apodado el Dani, ni también el Cojo, ni mi representado F, sino que además se encontrarían otras dos personas en el lugar. Personas respecto a las cuales no se conoce la voz, ya que son, según lo ya indica, el Poke y el Jano, que son dos personas más que habrían estado en el lugar cuando ella estuvo y supuestamente tuvo algún conocimiento de que estaría la víctima o el que ella denomina el colectivero dentro del domicilio. Quiero hacer presente además que los WhatsApp que supuestamente la policía coteja con estas voces de este video de 15 segundos, hay una serie de conversaciones, pero tampoco fue adjuntado a la defensa ningún audio, pero además de eso, las conversaciones que mantiene Dani las mantiene con sujetos distintos, no con mi representado F. Por lo tanto, él no figura en esas conversaciones. Lo único que podemos dar por establecido eventualmente es que estuvo en ese lugar. Pero, señoría, ¿qué es la prueba que tenemos respecto a mi representado el día de hoy? Este video que mencioné ya y hice las alegaciones al respecto, que son más bien conjeturas, sin ningún fundamento exacto a nuestro juicio, existe esta testigo protegida que, además de indicar que existen dos personas más, esta testigo protegida a nuestro juicio es una testigo que es poco imparcial, sino más bien parcial, porque es una testigo que estuvo en el lugar. Es una testigo que en el fondo culpa a otros sujetos desmarcándose del hecho. Pero lo cierto es que eso es perfectamente plausible que ella pudiera tener algún tipo de ganancia secundaria o inclusive algún tipo de participación, puesto que aún no se analizan sus muestras con respecto a los demás antecedentes contenidos en la investigación. Por lo tanto, es una testigo en la que no se puede confiar para efectos de fundar una medida cautelar tan gravosa como la internación provisoria respecto a un adolescente. Eso respecto a la testigo protegida, su señoría. Según lo demás que ha mencionado el Ministerio Público, además de la testigo protegida, habría una huella parcial en el vehículo y también un video que tampoco tiene la defensa, donde mi representado F aparecería en una bomba en el vehículo del colectivo estando de Encina. Sin embargo, señoría, no hay claridad que sea él, porque al menos en las fotocapturas que tiene la defensa se observa una persona que tiene jockey y mascarilla, por lo tanto desde ese punto de vista es prácticamente imposible poder captar el rostro de alguien,
quizás en el video se ve con mayor claridad, pero lo cierto es que si el Ministerio Público no exhibe en este tipo de audiencias los videos, difícilmente el tribunal puede apreciar una opinión a ese respecto. Y en cuanto a la huella, señoría, si bien es cierto, se indica que existe una huella, llama la atención que la huella que se analiza es simplemente parcial, no una huella total, con los diversos juicios que hemos tenido en que los peritos indican que es casi imposible poder hacer un match con una huella que no es completa. Eso como punto adicional, pero además de eso, señoría, aun cuando mi representado hubiese estado al interior del vehículo y pudiéramos dar eso por establecido, eso no lo hace partícipe de un delito de secuestro, toda vez que no hay ningún otro antecedente que dé cuenta que él efectivamente lo amenazó, que él efectivamente lo retuvo, sino que él pudo perfectamente, por instrucción de algún otro sujeto, ir a cargar benzina. De hecho, la testigo protegida, que si el tribunal le va a dar credibilidad, señala que en algún momento mi representado F va a comprar en el colectivo. Por lo tanto, no sabemos qué pasó dentro del inmueble, no sabemos la dinámica de los hechos, si no hubo retención forzosa o mi representado no la conocía en ese momento. Desde ese punto de vista, lo único que el Ministerio Público a lo más podría acreditar el día de hoy respecto a mi representado adolescente es que él se encontró eventualmente dentro del auto, pero ningún antecedente que diga cuenta ni de que él lo lesionó, ni que él lo retuvo, ni que él generó alguna de las otras consecuencias jurídicas que establece el artículo 141. Finalmente, señoría, en cuanto a la necesidad de cautela respecto a los adolescentes, hacer presente lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la ley 20.084 en relación con que deben preferirse otras medidas cautelares y proporcionales, no solo al hecho, porque sabemos que este hecho es un hecho de connotación y un hecho de gravedad, pero en atención y proporcional a los antecedentes que hay en su contra, que estimamos son escasos al día de hoy. Y además tener presente, señoría, lo dispuesto en el artículo 37, letra B de la Convención de los Derechos del Niño, en atención a que la medida cautelar de internación provisoria debe ser de última ratio, considerando que hay interés superior del niño y que, por cierto, el estar privado de libertad para un adolescente genera consecuencias perjudiciales en atención al contagio criminógeno, más aún considerando, señoría, que en el caso de mi representado adolescente él tiene irreprochable conducta anterior. Efectivamente tiene una causa vigente en el Tribunal de la Ligua, pero una causa en la que se encuentra en libertad y una causa en la que además existe audiencia de procedimiento abreviado que ya se encuentra fijada donde se le está ofertando una sanción en libertad. Desde ese punto de vista, entonces, entendemos que es una causa diversa y que, por lo tanto, esta medida cautelar aparece como gravosa. Desde ese punto de vista, señoría, nos oponemos y solicitamos, entonces, que se disponga una medida cautelar de menor intensidad de las dispuestas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, como podría ser una sujeción al cename o algún arresto, quizás de manera parcial, o en subsidio de lo anterior, señoría, si el tribunal estima que hay antecedentes o algún tipo de antecedente a la fecha de hoy que fuera un arresto domiciliario total. Eso es todo. Señor fiscal, una pregunta. El menor, el adolescente F, tiene una causa pendiente, dijo usted, en el Tribunal de la Ligua. Pero me parece haber escuchado que él tenía una cautelar de prisión domiciliaria total. ¿Es verdad eso? Así es, magistrado, efectivamente. Sí. Espérese un poco. Que como acabo de escuchar a la defensora, en el sentido que estaba en libertad, o sea, no estaba en libertad propiamente tal, estaba en prisión domiciliaria total, eso. ¿Sí? Sí, ese le está magistrado efectivo, es magistrado. Defensora, espérese que conteste la defensora, usted podrá decir después. Sí, magistrado, yo me refería a que estaba en libertad. Perdón, señora defensora, deje que la fiscal... es que dijo, deje que la defensora hable, y la defensora soy yo, por eso. Perdón, deje que la fiscal hable, me equivoqué. Entonces... en la causa RIT... No me diga el número, simplemente confirme lo que yo estoy preguntando. Arresto domiciliario total. Sí. Arresto domiciliario total. Ya, muy bien. ¿Y dónde fue? En un domicilio en Valparaíso. ¿Era el domicilio que correspondía al arresto domiciliario total? Nunca cumplió en ese segundo cuento de la causa. Conforme. El tribunal va a resolver todo lo pedido en esta audiencia. En primer lugar... Señoría, solo para aclarar, es punto, porque no quiero quedar como que falta la verdad. Me refería a libertad en el sentido de que no estaba en internación provisoria. A eso me refería. Que en esa causa estaba con otra medida cautelar que también lo indiqué, y por eso hice presente que va a haber un abreviado que se fijó ya en esa causa. Eso era todo. Nadie le está diciendo que está faltando la verdad, uno puede equivocarse también. Bien, en todo caso no hay equivocación alguna. Solo yo tenía que aclarar ese punto. Bien.
El tribunal debe resolver acerca de las 2 medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y también respecto al plazo de investigación. Considerando el tipo de delito y la naturaleza del mismo y la no menor cantidad de información que ya hay y que es probable que en un tiempo próximo o mediano la Fiscalía, a través de sus diligencias respectivas, pueda y eventualmente conseguir mucha más información, si es que es posible. Este juez estima que 120 días de plazo de investigación, incluso tal vez podría ser poco, pero es lo que se ha pedido, luego se fijan 120 días de investigación. En torno a la prisión preventiva, la internación provisoria. En primer lugar, este juez debe entender que a juicio del mismo, con los antecedentes que se han ventilado en esta audiencia, existen antecedentes suficientes como para estimar que, tal como lo dice el artículo 140, letra A del Código Procesal Penal, que existen antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investigara. Estos antecedentes dicen relación con un secuestro que, aun cuando se califique en el inciso penúltimo o en el inciso último, considera este juez que ya han pasado más de los 15 días que habla el inciso penúltimo y hay rastros de huellas de sangre que bien pueden ser asociadas a un delito en donde ha habido lesiones de la víctima, de tal manera que hay antecedentes suficientes que justifiquen la existencia del delito que se investiga. En cuanto a la participación de la letra B del artículo 140, este juez estima que respecto a los 2 imputados hay antecedentes que permiten presumir fundadamente que ambos imputados han tenido participación en el delito que se les ha formalizado. Los antecedentes latos que la Fiscalía ha formulado en esta audiencia dan cuenta de elementos que, unidos entre sí, dan cuenta perfectamente de que se cumplen los requisitos de la letra B del artículo 140, considerando para esto no solamente las cámaras, el celular que fue encontrado en el auto de la víctima, los rastros de sangre en el auto de la víctima, el testigo presencial, que si bien hasta ahora tiene una guarda de testigo protegido, sabemos muy bien que eso no va a ser eterno. Las conversaciones, la voz que inicialmente ha sido reconocida, lo mismo que la huella digital del imputado menor de edad, dan cuenta de elementos suficientes a esta altura de la investigación, puesto que es una investigación que está recién en su génesis. Señoría, disculpe que lo interrumpa, miles disculpas, no que la fiscal me avisa que la sacaron de audiencia, que se cayó, algo sucedió. Entonces, para que escuche el final de su resolución. ¿Quién sacaron de audiencia? ¿A quién sacaron de audiencia? La fiscal Vivian Quiñones me dice que me dejaron fuera, ahí volvió. Ah, ya. Ya no me había dado cuenta de eso, no puedo estar mirando cada uno de los casillos. Bien, entonces termino de decir que la fiscal podrá escuchar el audio después si es que algo le faltó dentro de los argumentos. En torno a que haya un origen extraño de un video, en fin, todos esos elementos serán motivo de la investigación, de tal manera que a esta altura hay suficientes antecedentes para estos efectos. En cuanto a la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, considerando la gravedad de las penas, de la pena que pueden ser impuestas eventualmente como ocasión de este delito, formalizado, sin perjuicio de que posteriormente puedan haber otras formalizaciones, el carácter que este delito que ha tenido una relevancia pública que ha permitido o ha logrado que se puede observar que gran parte de la prensa esté pendiente de lo que está decidiéndose en este momento, que tiene, como dije, pena de crimen. La existencia de causas pendientes. Cada uno de los 2 imputados tiene sus causas pendientes, aunque no estén condenados anteriormente. Uno de los imputados estaba con prisión domiciliaria total, pero no estaba cumpliendo su prisión domiciliaria total, según lo ordenado por el Juzgado de Garantía de la Legua. El otro imputado tenía una orden de detención pendiente por este mismo tribunal por otro ilícito, particularmente un ilícito de
tráfico de estupefacientes, según puedo ver aquí. Microtráfico de estupefacientes, por el cual está fugado y fue detenido a propósito de esta causa también. Estos antecedentes dan cuenta de que la libertad de ambos imputados no solamente es un peligro para la seguridad de la sociedad, es un gravísimo peligro para la seguridad de la sociedad. Y hay también un evidente peligro de fuga, puesto que uno y otro imputado, uno estaba en fuga de una causa y el otro no estaba cumpliendo su medida cautelar. Luego, el sentido común, independiente, además de todas las normas que he citado y los argumentos que he dado, indican que es necesario decretar la prisión preventiva del adulto y es absolutamente necesario decretar la internación provisoria del adolescente letra F, como se ha identificado en esta audiencia. De tal manera que se niega lugar a la prisión domiciliaria de ambos imputados, que han pedido también las dos defensas, puesto que además este juez, como se puede comprobar en el caso del menor de edad, estima que esas prisiones domiciliarias totales o parciales, la policía, no hay ningún medio en este país que todavía es del tercer mundo como para poder controlarlas de verdad. No existe un método dentro de las prisiones domiciliarias nocturnas o diurnas o totales, como sí los hay para el caso de la pena sustitutiva en el caso de que tengan que dormir en sus casas, que les ponen una tobillera. Aquí no existe eso, al menos todavía. De tal manera que se va a decretar lo que ya se dijo. ¿Y algo más que tratar, señor fiscal? No, magistrado, no. Solamente para la defensa, yo le expliqué que los videos vienen en un pendrive, así que se los haré llegar cuando los tenga disponibles por un tema de medio. Yo además, sí, eso solamente esa explicación que me parece que para que la defensa lo tenga presente. El Gracias. abogado querellante, ¿algo más que tratar? Nada más, magistrado. Muchas El gracias. defensor del adulto, ¿algo más que tratar? Nada que agregar, maestro. La defensora del menor. Señoría, dos temas más que tratar. Tengo una petición de parte de Gendarmería que advertía que fue de que podría haberse decretado la prisión preventiva del adulto. Gendarmería me hizo saber directa y personalmente que no se internara al adulto en el penal de Valparaíso, sino que en el penal de Santiago 1, por dos motivos. Primero, por seguridad del propio imputado, y segundo, por un tema de pandemia, que en el penal de Santiago 1 al parecer no es tanto como acá en Valparaíso. Todos sabemos que acá en Valparaíso prácticamente están todos encerrados por el tema de la pandemia. ¿Algún inconveniente, señor defensor, en torno a eso? Sí, magistrado, no, nos vamos a poner a la solicitud de Gendarmería. Entendemos que los medios, si bien es cierto la situación es compleja y pesa para todos los intervinientes, complejiza mucho el ejercicio del derecho de defensa, el hecho de que el imputado se encuentre en una jurisdicción donde no trabaja ni este defensor ni el tribunal. Entendemos que existen, para los que hemos recorrido el módulo del complejo penitenciario de Valparaíso, múltiples espacios que se pueden habilitar para una causa de esta naturaleza, particularmente el módulo 107, sin perjuicio de las cuarentenas que hay que realizar, el hospital penitenciario, etc. El complejo penitenciario más grande de la zona es el que está llamado a resolver este tipo de problemas, y la solución de entregar el devenir o la custodia de mi representado Santiago nos parece simplista. No existe por ahora antecedentes que se puedan justificar la seguridad de este o de cualquier otro imputado. Entendemos que hay medios para cautelarla sin necesidad de, ahí se cortó por eso, sin necesidad, como señalaba, de trasladar al imputado varios kilómetros, 150 o 200 kilómetros, no sé específicamente, pero en otra región, y en ese sentido solicitamos que se mantenga el imputado con todas las medidas de seguridad, por cierto, sin soslayar o sin omitir estas medidas a favor del imputado en el complejo penitenciario de Valparaíso, el más grande de la región. Nada más que agregar. ¿La Fiscalía quiere decir algo al respecto? No, magistrado, nada que señalar. ¿Y el abogado querellante quiere decir algo? No, criterio del tribunal, su señoría. A ver, el penal de Valparaíso se encuentra actualmente en cuarentena. Luego, las limitaciones de comunicación entre el abogado y el
imputado no va a poder ser sino por vía de Zoom, y probablemente lo sea por un buen tiempo. Eso no lo podemos adivinar, por un lado, de tal manera que aunque esté en Punta Arenas, tendría que ser por Zoom. Santiago, es verdad, no es de esta región, pero no es tan lejos. A mí me parece razonable la petición de Gendarmería, y en nada obsta a la buena y legítima posibilidad de intervenir del abogado de la defensa, más todavía si se han decretado tantos días de investigación, 120 días. De tal manera que este juez cree razonable y sensato acoger la petición de Gendarmería, y se va a ordenar que este sea ingresado en prisión preventiva en el penal que Gendarmería ha sugerido. Con lo actuado se pone término a la audiencia. Magistrado, yo había solicitado, le había dicho que tenía 2 peticiones, disculpe. Dígame. Sí, una de ellas era si el Ministerio Público podía señalar, yo entiendo la situación particular de la fiscal, que ya lo habíamos conversado fuera de audiencias, pero un plazo para que quede constancia en cuánto se podrían otorgar copia de ese video. Yo puedo concurrir a la fiscalía inclusive a buscar el pendrive. Dice que estaba en un pendrive. Señora Sí, por fiscal, eso. ¿cuánto tiempo necesita para hacerle copia de eso, para entregarle copia a los abogados? Romina, del video del... De los 15 del- segundos. Ese es el que me interesa, más que el de la copia. Sí, magistrado, se lo remito yo creo que el lunes. Lo voy a... Vamos lo a puedo ver, remitir en parece un ser algo archivo. poco racional. Y la otra petición será... Sí, magistrado, la otra petición es algo que habíamos adelantado al inicio de la audiencia, que dice relación con la reserva de la causa. Toda vez, magistrado, que el artículo 182 del Código Procesal Penal establece ciertos requisitos y plazos para poder establecer la reserva de una causa, o más bien el secreto. De hecho, habla de secreto de actuaciones de investigación, entendiendo que no es toda la investigación la que debe estar reservada, sino que únicamente algunas piezas de la carpeta investigativa que se debe disponer y ordenar por el tribunal, y estas piezas deben ser identificadas por el Ministerio Público, y debe además fijarse un plazo que no puede ser superior a 40 días para que la reserva se establezca. Y además, su señoría, el inciso final establece que esta reserva no puede decretarse ni respecto a la declaración del imputado, ni respecto a actuación en la que hubiese intervenido, pero lo relevante acá también es que dice sobre actuaciones en las que participara el tribunal. Por lo tanto, si las solicitudes las sigue, son varias. Primero, que el Ministerio Público indique cuáles son las diligencias en que habría reserva. Si es necesario que salga a la prensa para eso, no nos opondríamos. En segundo lugar, si son diligencias que dicen relación con el tribunal, nos tendríamos que oponer, porque nosotros necesitamos saber cuáles son las diligencias que se van a ir ordenando. Y en tercer lugar, yo entiendo, su señoría, que el Ministerio Público quiera dejar la causa en reserva en el Poder Judicial por lo delicada de esa, pero si el tribunal ordenase eso, que es específicamente el no poder ingresar de la página del PJUD, entiendo yo que es una situación distinta a la del 182, y que para esta defensa, si los medios tecnológicos lo permiten, deberíamos nosotros poder acceder, al menos nosotros los defensores, o al menos que el Ministerio Público nos remita todo lo que vaya subiendo a la causa y que el tribunal vaya autorizando, puesto que es indispensable que nosotros podamos saber si hay que reponer u oponerse a algún tipo de diligencia, y todo eso vamos a estar a ciegas, por decirlo de alguna manera. A ver, Esa sería mi solicitud. señora defensora, yo entiendo que la reserva ya está decretada, pero respecto de terceros ajenos a esta investigación. Obviamente eso no incluye a la defensa o al querellante, salvo que la señora fiscal nos dé cuenta de algo distinto de lo que acabo de explicar. Señora fiscal. Está en silencio, Guille. Sí, no. Pero, o sea, pido que sea una audiencia reservada para tal efecto, porque como tengo que dar antecedentes que son reservados, que estén todos los medios de comunicación. Espérese un poquitito. Usted está, sin decir todavía de qué se trata, usted está diciendo que pretende que haya reserva de algo de la investigación o de alguna parte de la investigación que queden en reserva aún respecto de los abogados intervinientes en esta audiencia. Magistrado, yo lo planteé al inicio de la audiencia. Yo señalé que la causa para los defensores no está reservada. La causa, yo le remití copia de todos los antecedentes que yo tenía. Entonces, Lo que pasa es que, citando las normas del artículo 222 y siguientes del Código Procesal Penal, hay diligencias en curso
que requieren en el fondo por el éxito de las mismas, y de hecho la misma norma lo plantea así, y así están pedidas algunas de ellas, en términos del artículo 224 del Código Procesal Penal. Entonces, respecto de aquellas que están pendientes, porque hay algunas que ya han cesado, pero hay otras que están pendientes, me parece relevante mantener esa reserva. Pero por eso lo quiero plantear privadamente, porque es un tema más Está técnico. bien, pero todavía no diga de qué diligencias son, y quiere mantenerlas por cuánto tiempo en reserva respecto de los intervenientes en el proceso. O sea, si usted me da un plazo 30 días, no más allá de 30 días. En todo caso, no son respecto de los imputados que están en audiencia. Respecto a terceras personas. ¿Será necesario, señores defensores, sabiendo lo que hemos escuchado recién, hacer una audiencia reservada solo por eso? Porque yo entiendo que los defensores y el querellante tienen acceso pleno a la investigación de la Fiscalía. Pero si no se trata de cuestiones que puedan afectar a los propios imputados defendidos por los dos defensores, pareciera que no es necesario hacer una audiencia especial reservada para esos efectos, sabiendo que la reserva sí está decretada respecto a terceros no intervinientes en el proceso. Vale decir, los medios de comunicación, cualquiera otra persona, no va a poder acceder a nada de lo que hay en la página del Poder Judicial, en ningún caso, aunque sean de libre acceso para los defensores. ¿Será necesario abrir discusión sobre ese tema? Magistrado, en atención a las aclaraciones efectuadas por el Ministerio Público y únicamente solicitar se deje constancia en acta que la reserva, entonces el secreto de las actuaciones de la investigación más bien, para los intervinientes, será por 30 días y será respecto a diligencias del artículo 222 y siguiente que no dicen relación con mi representado, para que después, si es que hay otra diligencia, esa deba ser informada a la defensa. Porque yo le hago presente que yo entiendo que la reserva es respecto de terceros ajenos a la investigación, pero el tema es que al bloquearse la causa en el Poder Judicial, los defensores tampoco podemos acceder a solicitudes que haga el Ministerio Público al tribunal. Por eso que me interesa que quede constancia de esta reserva restringida. A mí me parece que, sin duda alguna, y no tengo por qué pensar distinto, que si la fiscal va a decretar o pedir alguna cuestión que diga relación con los derechos fundamentales, sobre todo de alguno de los dos formalizados en esta audiencia, se lo tendrán que comunicar a los defensores. Estamos hablando de reserva de licencia por 30 días, que es lo que ha pedido la fiscal, y respecto de terceras personas. ¿Me equivoco, señora fiscal? Así es, magistrado. Sí, lo que pasa es que efectivamente cualquier diligencia respecto de los imputados defendidos por en este caso la defensora Ahumada o el defensor Osorio, se les comunicará, como lo hemos hecho en el curso de la investigación, respecto a cualquier diligencia que afecte los derechos de sus Entonces vamos a defendidos. hacer constancia en el acta respectiva para que no haya duda, y en todo caso, aunque no esté en el acta, está en el audio. Ya está. Perfecto, magistrado. Entonces Entonces no es entiendo que necesario, yo al menos no solicito una discusión reservada respecto a eso, ya que ya no hay mejor, mayor que es mejor. Entonces, se pone término a esta audiencia, las partes pueden desconectarse, lo mismo que los medios de comunicación.